Bendito sea Hashem, bendito sea nuestro Padre y eterno Rey de Gloria, que siempre tiene una palabra para nuestra vida, siempre hay una palabra y un mensaje. Cada día tenemos una reflexión, cada día reflexionamos y vemos el mundo, y vemos cómo el mundo se conduce, cómo la gente se conduce en estos tiempos. Y meditaba hoy que estaba leyendo el libro de los jueces, porque me ha llamado la atención. Siempre cuando tú te profundizas a escudriñar la palabra, vas a encontrar algo nuevo. Y aunque muchas veces ya hayas pasado por ese libro varias veces, ya hayas leído varios capítulos, varios versículos, cuando tú te enfocas en estudiar la palabra, vas a ir descubriendo cosas nuevas, vas a ir viendo algo diferente que no habías visto antes. Y leías en el libro de los jueces acerca de un hombre llamado Gedeón. Pero antes de comenzar a leer sobre la historia de este hombre llamado Gedeón, vemos la historia a través del tiempo de Israel, que Dios ha tenido misericordia, no solo de Israel, de la humanidad entera hoy en día. Dios tuvo misericordia de Israel en aquellos tiempos, porque hay atributos que el Eterno tiene, y uno de esos es la compasión y la misericordia. Dice la Escritura que Dios es clemente, lento para la ira y grande en bondad y en misericordia. Y Dios tiene misericordia de la humanidad entera. De Israel la tuvo en aquellos tiempos y la tiene hoy también en día. Pero hoy la misericordia se ha extendido en el mundo entero. Y vemos que Israel, dice la palabra, que después de que murió Josué, dice que el pueblo de Israel comenzó a pecar, que el pueblo se empezó a desviar del conocimiento y del amor de Dios. Dice que creció una generación que no conocía a Dios, una generación que nunca escuchó de las grandezas de Dios, que nunca vio la grandeza de Dios. Porque vemos que Gedeón le dice a Dios que ¿dónde está el Dios de nuestros padres, el Dios que contaron nuestros padres? Como haciéndole un reclamo a Dios. Nuestros padres nos dijeron tal vez que tú eres un Dios que nos protegerías y que nos guardarías, pero ¿qué sucedió con eso? Y entonces yo miraba eso de Gedeón, que Gedeón le hace un reclamo a Dios. Dice que cuando Israel se apartaba de la Torá, o se apartaba de los preceptos de Dios, de la palabra de Dios, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Y entonces estos enemigos volvían y hacían cautivo a Israel. Y dice que Dios se compadecía del clamor de Israel, cuando Israel clamaba a Dios porque estaban siendo vituperados, cuando estaban siendo atacados, cuando ya no soportaban el castigo de sus enemigos. Dice que Israel clamaba a Dios. Y Dios se acordaba y se compadecía, dice la palabra, que Dios se compadecía de Israel. Y dice que levantaba un hombre que los salvara. Levantaba a Dios un hombre para que fuera el salvador de Israel. Y el primer hombre que encuentro en la historia, en el libro de los jueces, es un hombre llamado Oquines, que de hecho era el hermano menor de Caleb. Otniel. Este era el nombre de este varón, llamado Otniel. Y dice la palabra que este hombre, Dios lo levantó y lo usó para destruir a un hombre que estaba vituperando al pueblo de Israel. Y dice que este hombre llevó a salvar a Israel de mano de este rey. Dios se compadeció de Israel. En medio de las circunstancias, en medio del vitupero, del sometimiento que este rey tenía a Israel, dice que Dios se compadeció de ellos porque empezó Israel a clamar a Dios para que Dios los salvara. Se acordaron de Dios. Pero en el principio dice que ellos crecieron no creyendo en Dios. Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros.
Hoy en estos tiempos le pasa lo mismo a la ciudad, al pueblo, a la ciudadanía. Al mundo entero le pasa lo mismo. ¿Cuánta gente no te has encontrado en la calle diciendo que no creen en Dios? ¿Cuánta gente hay allá afuera que dice que no cree en Dios? Pero cuando se acerca a su vida, momentos difíciles, momentos tal vez de una enfermedad grave, cuando te acercas a la muerte, podríamos decirlo así, ¿te acuerdas que existe Dios? Cuando los médicos te daban ya por muerto, cuando los médicos te daban ya por muerto, te acordaste que existe Dios. Y hoy te toca clamar a Dios. Hoy te toca invocar el nombre de Dios. Israel se acordaba de Dios cuando ya no aguantaban, cuando ya la tortura de los reyes paganos los sometían demasiado a la esclavitud a Israel. Israel clamaba a Dios con todo su corazón. Israel invocaba el nombre de Dios con todas sus fuerzas. Y dice que Dios escuchaba la voz del pueblo. Dios escuchaba el clamor de Israel. En ese momento Israel se acordaba que ellos tenían a un Dios todopoderoso que los podía librar de las manos de sus enemigos. Y dice que Dios se compadecía. Eso es lo que a mí me encanta. Por eso yo no creo en un Dios que castiga. Yo no creo en un Dios que tortura. Dice que Dios se compadecía de ellos. Aunque Israel había pecado, aunque Israel se había sometido a ídolos, Dios se compadecía de ellos. Como Dios se compadece hoy en día de la humanidad entera. Pero ¿sabe qué sucede? Que la gente no se acerca a Dios. La gente no busca de Dios. Estamos pasando por situaciones difíciles. Aún así nos mantenemos en nuestro orgullo, en nuestro ego de no querer someternos a Dios. No queremos dejar el pecado. Si me someto a Dios, tengo que dejar de pecar. Si me someto a Dios, tengo que dejar de hacer esto. Si busco de Dios, tendré que dejar esto, de dejar vicios, dejar malas palabras, dejar malas costumbres. Estamos más arraigados al pecado que someternos a Dios. Y entonces Dios permite que el enemigo venga y toque tu vida. Dios permite que el enemigo venga y toque tu hogar. Dios permite que cosas malas vengan a tu vida, no para destruirte, sino para hacerte reflexionar que el camino por donde te estás conduciendo no es un camino bueno. Si Dios permite cosas en tu vida es porque Dios está interesado en ti. Si Dios ha puesto una enfermedad en tu vida es porque Dios está interesado en ti. Si Dios permite que ese dolor que te está atormentando es porque Dios está interesado en ti. Dios está interesado en salvar tu vida, en salvar tu alma, en salvar tu hogar, tu matrimonio. Dios está interesado en ti. ¿Cuánto no hizo Israel? Y hasta el día de hoy Dios sigue cuidando y protegiendo a Israel. Si tú leyeras las escrituras te dieras cuenta, este libro de los jueces me llama la atención mucho. Porque Israel, después de que este hombre llamado Oniel, hermano menor de Caleb, dice que Dios lo levantó para que salvara a Israel. Pero después de que este hombre murió, escucha esto, después de que este hombre murió, dice que Israel volvió a caer en pecado. Y volvió Dios a entregarlos en manos de sus enemigos. Después Dios escuchó de vuelta el clamor de este pueblo. Y Dios vino y levantó a otro hombre llamado Ehud, que mató al rey de Eglón. Este rey de Eglón sometía a Israel. Lo vituperaba, lo torturaba, no lo dejaba en paz. Dice que Dios levantó a este hombre.
Y este hombre fue hasta donde el rey le clavó la espada dentro de su estómago, dentro de su vientre. Dice que y hizo Dios que cerrara, o sea, el estómago se cerrara con la espada dentro y murió. Después Israel se levantó en guerra porque Dios estaba con ellos. Israel peleó y venció a todo su ejército. Dice la escritura, el libro de los jueces, que el pueblo de Israel mató a 10,000 hombres. Y no hablamos de todo el pueblo, solo eran 2 tribus que fueron a pelear. Y dice que después de que este hombre, Eluel, murió, Israel volvió a caer en pecado. Volvió a pecar contra Dios. Y lo volvió a Dios a entregar en manos de otro hombre. Y ahí es cuando se levanta Débora, la profetisa, con Barak. Dice que Débora y Barak se levantaron porque Débora le profetizó a Barak. Débora mandó a llamar a Barak y le dijo: así dice el Señor, ve a pelear con un hombre llamado Sisera, con un hombre llamado Sisera. Y dice que Débora fue con este hombre llamado Barak, porque Barak le dijo: si tú vas conmigo, yo iré, pero si tú no vas conmigo, yo no iré. Dice que Débora le dijo: sí, yo iré contigo, pero la gloria no será tuya. Oye bien. Dios tuvo que enviar un profeta. Después de que Débora y Barak pelearon, el pueblo volvió a caer en pecado. Y ahí es cuando Dios levanta a Gedeón. Es una corta historia que acabo de resumirla del libro de los jueces. Dice que ahí es cuando Dios levanta a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente, ve con esas tus fuerzas. Y ahí es cuando entra la historia de Gedeón, que Dios le dice: varón esforzado y valiente, cuando Gedeón no tenía, de mi punto de vista ser humano, no tenía esas cualidades. Porque si hubiera sido un varón esforzado y valiente, no estuviera escondiéndose. Pero el hombre no ve lo que Dios ve. Dios ve más allá. Dios ve lo que Él puede hacer en la vida de una persona. Dios ve lo que puede hacer en tu vida, y por eso Dios está empeñado en ti. Dios está empeñado en salvarte a ti. Y por eso son las circunstancias que a veces vienen a nuestras vidas. Por eso son las situaciones difíciles que yo tengo muchas veces en mi vida. Es porque Dios está empeñado en mí. Si Dios me manda ese tipo de pruebas, es porque Él sabe que yo puedo vencer esas pruebas. Dios sabía que Gedeón podía vencer a los enemigos de Israel. Dios podía usar a Gedeón para vencer a Madián. Y dice que Dios usó la vida de Gedeón. Pero lo que me llama la atención es que este Gedeón, antes de todo ese tipo de cosas, dice que el ángel de Dios se le apareció a Gedeón. Y tuvo esa conversación Gedeón con el ángel. Baruch Hashem. Y Gedeón le hace un reclamo a Dios y le dice: tú eres el Dios de nuestros padres. Tú eres el Dios de nuestros padres. Varón esforzado y valiente. Entonces Gedeón dijo a él: ruego, mi Señor, si el Eterno está con nosotros, entonces ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Gedeón le dijo al Eterno: sí, ¿por qué? Si tú estás con nosotros, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? Cuando más adelante Dios le dice a Gedeón, Dios le dice al pueblo, no solo a Gedeón, Dios le dijo a todo el pueblo: ustedes no han obedecido a mi voz, ustedes no han obedecido a mi palabra. Muchas veces van a venir cosas a nuestras vidas, una porque Dios está empeñado en nosotros, 2 porque estamos cometiendo errores o estamos cometiendo faltas que a Dios no le agradan. Y Dios quiere que nos volvamos a Él. Dios quiere que dejemos nuestro caminar que nos lleva a la perdición, a la destrucción, y enderecemos nuestros caminos. ¿Y cuál es el camino que nosotros debemos de seguir? Alguien me dijo: ¿cuál es el camino? ¿Cómo sabré yo cuál es el camino de Dios?
¿Sabes cuál es el camino de Dios, amado? Es el camino de la palabra. Dijo el rey David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es luz para nuestras vidas. Cuando leemos las escrituras, cuando leemos la Torah, el Tanakh, nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Nos damos cuenta a través de la palabra qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada el mal camino que tú llevas. A Dios no le agrada ese camino pecaminoso por el cual te estás dirigiendo. Y por eso Dios va a enviar profetas, Dios va a enviar hombres que te hablen a ti, que hablen a tu vida para que tú enderezcas tu camino. Cuando yo me siento en esta silla a estudiar la palabra de Dios, me doy cuenta cuántas cosas yo malas estoy haciendo, cuántos errores estoy cometiendo, cosas que a Dios no le agradan. Y veo la Torah como un espejo. Y me digo a mí mismo, esto es lo que a mí no me agrada, esto es lo que a Dios no le agrada. Y por eso me está pasando esto, y por eso me está pasando este otro. Yo le pido perdón a Hashem, y le pido perdón al Eterno, y le pido perdón. No le digo, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Como hizo Gedeón. Si tú eres nuestro Dios, si tú eres, ¿cómo dice? Si nosotros, te ruego, mi Señor, si el Eterno está con nosotros, entonces, ¿por qué me sobrevino esto? No, es por eso, es porque Dios está conmigo, es por eso que me sobrevienen cosas que a mí no me gustan. No puedo decir cosas malas porque no son cosas malas. Dios no nos pone nada malo. Que me está pasando algo difícil, eso no es nada malo, eso no, yo no lo tomo como un castigo. El judío entiende que eso no es un castigo. Es como un cheque engine en un carro. Un cheque engine no te lo marca el carro porque está malo, sino porque hay algo que hay que cambiar, hay algo que hay que arreglar, hay algo que quitar y poner algo nuevo. Igualmente son las cosas que a veces vienen a nuestras vidas. No es para perjudicarnos, es para hacernos entender que hay algo que está pasando. Si te duele algo es por algo. Si me duele la cabeza es por algo. A veces me ha dolido la cabeza y pienso que es la cabeza y cuando es el estómago. Es porque tengo una pequeña indigestión, porque comí demasiado, ya es tarde, me acosté a dormir. Entonces me levanto como mareado y me duele la cabeza, pero realmente no es la cabeza, es el estómago. Entonces vengo, me levanto y tomo un Alka-Seltzer y ya espero una media hora y se me quitó aquello, hasta el dolor de cabeza. Pero es porque estaba pasándome algo. Y sí, muchas veces nosotros entendemos que cuando algo está pasando en nuestra vida no es porque es porque Dios quiere castigarme. No es que Dios me castigó. Dios no te castiga. Dios no castiga a nadie. Todo lo que Dios manda a nuestra vida es para bien. En la Torá tenemos el libro de Génesis y dice que vio Dios que todo lo que Él hizo era bueno. No hay nada malo. El pensar en que Dios hizo algo malo es esa herejía. El judío cree que cuando alguien dice que Dios hizo malo, ese es pecado, porque estás creyendo que Dios hizo algo malo. Y eso es herejía. Eso nos enseña el rabino Rabbi Nachman de Bresle, el gran médico del alma. Un gran hombre, un gran sadid en la Torá. Pero no, Dios no hizo nada malo. Todo es para bien. Coletová. Todo es para bien. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Dios no quería castigar a Israel de esa manera, de entregarlos a sus enemigos, pero ellos se lo buscaron. Y no era para que Israel fuera castigado, es para que Israel enderezara su camino. Es para que Israel se volviera a los caminos de Akadosh Baruj Hu. Un padre no castiga a su hijo porque lo odia. Un padre trata de disciplinar a su hijo porque vaya por el buen camino. Yo como padre no castigo a mi hija. Yo platico y converso con ella. Y le hago de ver las cosas. Pero no la castigo.
Y cuando le llamo la atención es por su bien, como dicen, es por tu bien. Es porque yo amo a mi hija. Todo padre trata de disciplinar a su hijo no porque lo odia, sino porque trata de disciplinarlo para que no le vaya mal en el mundo. Porque más le duele a un padre ver que su hijo va por el mal camino. A todo padre le duele cuando su hijo agarra un mal camino y sabe que el único camino, ese camino lo lleva a la muerte, a la perdición. Y no hay padre que le guste ver a un hijo muerto. A todo buen padre quiere que sus hijos estén bien, que gocen de salud, que estén bien. Así es Dios con nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere darnos lo mejor, que disfrutemos lo que nosotros tenemos, que lo disfrutemos con alegría. Todo el mundo que Dios creó fue para darnos a nosotros ese mundo bello, lleno de frutas, de animales, de todo que comer. Dice que Adán gozaba de todo el paraíso. Solo tenía algo que él no podía tocar, que él no podía disfrutar, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así Dios nos tiene cosas prohibidas a nosotros. Dios le dijo a Israel, no te inclinarás a los ídolos de los pueblos, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te harás nada de eso, no vas a adorar porque solo un Dios tenemos. Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El pueblo de Israel no tiene dos dioses, como tienen los demás. Israel no tiene tres dioses como tienen los demás. Israel solo tiene a un solo Dios. Creemos en un solo Dios que es el único, creador del cielo y de la tierra. No hay dos dioses. No tenemos tal Dios Padre, Dios Hijo, y dioses. No tiene Israel tres dioses. Solo tenemos un solo Dios. Creemos en un solo Dios. No es que los tres son uno solo. No, Señor. Solo hay un Dios. El eterno Elohim uno es. No, pero que en Génesis dice que hagamos al hombre. Entonces ahí está hablando Dios con otra. Dios está hablando. Es que no entienden. Ahí se habla de otras cosas. Que ese no es el tema, por eso no lo diré. Creemos en un solo Dios. Israel, ellos tenían prohibido adorar otras imágenes, inclinarse a otras imágenes, porque a ellos se les fue revelado solo un Dios. Bendito sea el Eterno. Bendito sea el Eterno. Amado mío, tú que has de ver este video, busca de Dios. Acércate a Dios. Cree en Dios. Si algo está pasando en tu vida es porque Dios está interesado en ti. El amor y la misericordia de Dios es grande para todos nosotros. La misericordia de Hashem es grande cada mañana. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Algo está pasando en tu vida es porque Dios quiere cambiar eso. Es porque Dios quiere quitar ese cheque engine de tu vida. Si estás pasando por situaciones difíciles, es por algo, porque Dios quiere hacerte llamar la atención. Y Dios levantó a Gedeón. Y Dios le dio fuerzas a Gedeón. Gedeón le pidió señales a Dios y Dios se las dio. Dios le dijo a Gedeón, levanta un ejército y ve a pelear. Y yo estaré contigo. Y yo te entregaré a tus enemigos en tu mano. Y llevaba a Gedeón aquel enorme ejército. Y vino Dios y le redujo aquel ejército a Gedeón. Y se quedó Gedeón solo con 300 hombres. A todos los mandó para la casa. ¿Para qué? Para demostrarle Dios a Gedeón que de él proviene todo. Que él es el único y no hay otro.
que Dios no necesita muchas veces del ser humano. Por eso no permitió Dios que se quedara todo aquel ejército, porque pensó Dios, si los dejo ganar a todos ellos, entonces van a decir que no fue por mi mano, sino que fue por sus propias fuerzas. Así es el ser humano hoy en día, anda diciendo que todo lo que tiene es porque él es inteligente. Yo he escuchado a gente decir, no, la compañía que yo tengo es porque yo me sacrifiqué, es porque yo me esforcé. Y hoy Dios los tiene como tenía al rey de Persa, que lo hizo comer pasto como por 7 años, que anduvo como una bestia, al rey Ciro. Así, cuando tú crees que eres tú y no Dios, entonces Dios te demuestra que es Él y no tú. ¿Quién es el hombre? Dice para que te acuerdes de Él, o el Hijo del Hombre, para que lo visites. Lo hiciste poco menor que los ángeles. Y el ser humano hoy se cree más que Dios. Cree que la inteligencia que tiene es porque Él es así. Los grandes hombres hoy en día no están en este mundo. Del polvo fuiste tomado, dice la palabra, y al polvo volverás. De un material insignificante Dios hizo al ser humano. Y hoy el ser humano se cree más que Dios, que no necesita de Dios, que lo que Él tiene es porque Él se ha esforzado. Yo me río cuando escucho eso. Que la gente diga que lo que tiene es porque ellos se han esforzado. Hay gente que se esfuerza más que esas personas y no tienen nada. La gente que hoy en día tiene es porque Dios ha tenido misericordia de ellos. En el judaísmo se cree que cuando alguien tiene es porque Dios lo ha bendecido para que esa persona bendiga a otros. La gente cuando llegan a tener no tienen nada. Y aún lo poco que tienen les es quitado. Yo he conocido gente que ha tenido bastante dinero. Y hoy en día déjame decirte con certeza que no tienen nada. Yo he conocido gente así. Es que un día tuvieron dinero y lo derrocharon. Hasta decir ya no. Y hoy en día no tienen nada. Porque se creyeron que lo que tenían eran por ellos mismos. Y no porque Dios tuvo misericordia de ellos. Bendito sea Hashem. Y hasta aquí este mensaje. No quiero extenderme a estar hablando y a estar citando la Biblia a lo loco. No. Eso es lo que yo recibí de parte de Dios. Y eso es lo que me hizo sentir a mí. De este hombre Gedeón, que le reclama a Dios. Y se le olvida que Dios dijo que ellos no habían escuchado su voz. Hay gente hoy en día que Dios les habla. Hay gente que Dios les está hablando y se hacen los duros. Ay, mira quién está predicando. Y mira quién lo dice. Es que no es por mí, es por ti. Dios levantó a Gedeón. Gedeón no era nadie, era el más menor de sus hermanos, déjame decirte. Habían otros más grandes. David era el más pequeño de todos sus hermanos. David era el más insignificante de todos sus hermanos. Si lees la Biblia de David era el más insignificante. Todos tenían cuerpo de atlético, de luchadores, porque todos eran soldados del ejército. David era un pastor de ovejas que estaba allá en el monte. Cualquiera podría pensar cualquier cosa de David, que hacía David tanto tiempo en el monte, con las ovejas. Pero ahí estaba Dios con él, con ese pequeño insignificante allá en el monte cuidando ovejas. Pero ese insignificante peleaba con osos, peleaba con leones, peleaba con lobos. Dice, si un oso o un león me quita una oveja, yo voy y se la quito de la boca. No es cuestión de que voy y lo agarro a palo, no, voy y se la quito de la boca, decía. Y a este hombre, y a este pequeño muchacho, porque no era ni un hombre, era un pequeño muchacho, era un joven, un adolescente. Dios lo fue y lo ungió como rey. Y a este pequeño muchacho que cuando le pusieron la armadura, le quedaba bailando. A ese muchacho, Dios le dio el conocimiento y la sabiduría de rejuntar cinco piedras.
¿Por qué no rejuntó 3 o por qué no rejuntó una si era de parte de Dios? Lo que pasa es que este Goliat tenía 3 hermanos más. Y él ya iba preparado. Por si estos 3 me brincan, entonces me los echo también. Por eso. Eso no relata la historia, pero sí. La Biblia cristiana no lo dice, pero la Torá está escrito. Los grandes sabios de Israel lo saben. Este hombre David, este hombre Goliat tenía otros hermanos. No era el único. Habían más. Entonces por eso fue que David se llevó 5 piedras. Pero vemos en la historia que David solo utilizó una piedra y le pegó en medio de la frente. Cayó desmayado y David le cortó la cabeza. Gedeón es lo mismo, es el más menor de todos sus hermanos. David es el más menor, Gedeón es el más menor de sus hermanos. Y a ese el más menor, al más insignificante, que creen que no puede hacer nada, es a quien Dios utilizó. Y lo revistió de poder. Y le dio conocimiento y sabiduría para pelear. Porque no salieron a la batalla a pelear así, no. Dios le dio estrategias a este joven Gedeón. Le dio estrategia cómo utilizarla, cómo vencer a los enemigos. Con 300 hombres no vences a un ejército, no lo haces. Pero Dios le dio estrategia a Gedeón cómo vencerlos. Y así está Dios hoy hablando a tu vida. Que cambies tu vida. Que lo que te está pasando es porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Que cuando el ángel de Dios viene y habla a tu vida es por algo. Bendito sea el Eterno y su amor y su misericordia. Así que en esta hora que el Eterno te bendiga. Que el amor y la misericordia del Eterno sea sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre tu familia. Que la paz de Akadosh Baruj Hu sea contigo en esta hora. Yo te bendigo en esta hora por el poder de la palabra de Hashem. Bendito sea. Bendito sea tu Padre eterno, Rey de gloria. Te sea toda la honra y gloria en esta hora. Toda Rabá. Amén. Amén. Baruch Hashem.